Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo desde Panamá de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de su servidor, su hermano Sony, aquí con un estudio más de la Sagrada Escritura. Hoy el tema, la cuarta bestia. Un tema de vital importancia, hermano, que es necesario que estudiemos a profundidad y que el pueblo de Dios conozca acerca de esto. Un saludo a todos aquellos que le encanta la escatología. Hasta Santo Domingo, la República Dominicana, un abrazo a los hermanos de Estados Unidos también que están allá en Washington, que sintonizan siempre el programa a través de este canal de Sony Daniel cada domingo, hermanos. Y saludo y abrazo a todos Centroamérica y Suramérica, hasta Chile, hermanos, a todos los latinoamericanos, hermanos, que es importante que conozcamos más y más cada día de la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio que es de vital importancia, cuyo objetivo es que tú conozcas más acerca de ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor sobre los gobiernos que iban a desarrollarse a través de la historia, y es que tú conozcas bastante esta relación que existe con el futuro, hermano, y el destino de las naciones. Establecer una base más que todo para las profecías que están por venir, hermano, y los tiempos finales. Que tú comprendas el vínculo que existe entre la iglesia y el Estado, que precederá a los acontecimientos finales, y tenga una clara idea de la relación que existe de estas profecías con los episodios de la estatua que vio Nabucodonosor y cuya profecía es desarrollada y el sueño por el profeta Daniel. Así que, hermano, llama a toda la gente de tu casa y siéntense y pónganse cómodo. Enciende tu televisor o en tu celular o tu tablet. Busca tu libro de apunte y sobre todo la Biblia, y vamos a comenzar este estudio. En esta ocasión, hermanos, aprenderemos un poco acerca de la profecía del libro de Daniel. Ya en otras ocasiones hemos estudiado el libro de Daniel, hermanos, y las profecías. ¿Recuerdan la semana 70 de Daniel? En el capítulo 9, donde se describe la historia del pueblo de Israel desde el principio hasta el final, hermano. Y es el único pueblo del mundo que conoce su historia de principio hasta el fin. Reconozcamos que este libro es desarrollado y escrito en diferentes lenguas. Y fue escrito por allá por el siglo VI, y hay muchos que quieren desacreditar este libro. Pero es el libro que contiene esa profecía que se han cumplido en forma milimétrica, hermano. Y no es coincidencia, no es nada de esas cosas, sino son las palabras de Dios. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirman esta profecía, hermano, pues es un libro que es real, y es evidente que estas profecías se han ido cumpliendo paso a paso. Y es comprobado que lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es lo correcto, lo que dice. Aquellos que quieren desacreditarla, entonces están errados, hermano. Este libro, el libro de Daniel, habla sobre un joven, hermano, de entre los 15 hasta los 18 años tal vez, que es llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia, hermano. En ese tiempo, más o menos del 598 al 600 años antes de Cristo. Vamos a estudiar aquí, hermano, el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7, que tienen una relación muy íntima y describe el surgimiento de estos 4 imperios y la descripción de 4 reinos. Está comenzando por el pueblo de Babilonia, ¿no? Es esa gran ciudad, ese gran imperio, cuyo rey era despiadado y no existía quien lo enfrentara. Aquel que lo enfrentara era derrotado. Allí el rey Nabucodonosor, a quien sirve en sucesión del poder. Vamos a ver que sigue Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Luego vamos a ver el poder pasa a manos de los imperios medo-persas. Luego pasaría el poder a los griegos, de cuya división saldrá este personaje misterioso, este hijo de pecado, el hijo de presión, el anticristo. Es precisamente en Babilonia del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Irak actualmente, donde muere Alejandro Magno. Es importante que conozcan la relación de los nombres antiguos con los nombres actuales.
pues no vas a encontrar siempre directamente el nombre actual relacionado con el antiguo, tiene nombres diferentes. Es la nación de Irak la que vamos a conocer como la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar. Eso lo puedes buscar en Génesis capítulo 10, o como la Babilonia. Estos son los tres nombres, como que se nombra a Irak en el pasado: la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar o la Babilonia. Es así como se conoce el actual Irak, hermano. Y es entre la tierra de Siria e Irak, de donde la Biblia nos habla que es de donde saldrá ese dictador, el dictador más despiadado, conocido como la bestia o como el anticristo. Es así como se narra la Biblia, donde se da el inicio de estos gobiernos. Recordemos que antes de esta profecía que recibe el libro de Daniel, primeramente se dan otros imperios, que se dan dos imperios. Sería el imperio de los egipcios y de los asirios. Esto fue antes de la profecía. Pero después de recibir la profecía, Daniel describe los cuatro imperios que seguirían. Esas cuatro bestias que se habla. Y hoy queremos hacer énfasis un poquito más en esa cuarta bestia, porque es el tiempo al cual nos estamos acercando y aproximando. Este es un libro, hermano, que estamos estudiando, la Biblia. Es un libro que fue escrito hace más de 2600 años y describe con lujo de detalle todos estos gobiernos e imperios que han pasado a través de la historia, y está profetizando de aquel imperio que está por venir, hermano, el de la bestia, el anticristo. Así que, hermano, busca tu Biblia y comienza a anotar ahí. Vamos a leer en Daniel capítulo 7 del 1 al 3. Recordemos que vamos a relacionar mucho capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7. Leamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Pongamos atención aquí donde dice cuatro vientos del cielo. ¿Y dónde combatían? En el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de las otras, subían del mar. Ya vimos que la profecía en Daniel está repleta de símbolos. La simbología aquí es vital. Es importante que tú la comprendas y no le trates de dar una interpretación que no es. En este primer texto vamos a ver los cuatro vientos de la tierra agitando en el mar y cuatro bestias subiendo del mar. ¿Qué representan los vientos y los animales? Es una pregunta muy importante que tienes que hacerte tú. La Biblia da la clave para revelar esas figuras simbólicas. Recuerda lo que dice en 2 de Pedro 1:20, que ninguna profecía es de interpretación privada. Así que tú no le puedes dar un significado, pues la Biblia misma te da el significado y revela el significado. Así que no te tiene que hacer ideas vagas y diferentes a las que está escrita. La palabra de Dios se describe y se muestra a sí misma. La referencia que se hace aquí a los cuatro vientos se refiere a cuatro principados, hermanos. Aquí se usa el término en hebreo, el ruaj, que traducido al español se escribiría así como ruach, o del griego que se le denomina como neuma. Y así como nos referimos al espíritu, ruaj, o ruach, o neuma. Eso quiere decir espíritu. Se da una lucha de estos cuatro vientos en el Mediterráneo, como describe Daniel este sueño. Debemos conocer que existe una relación, un paralelismo, una concordancia de las profecías sobre los diferentes gobiernos o imperios descritos en Daniel capítulo 2 y lo que se describe en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es importante que reconozcamos y conozcamos, hermano, que cuando se refiere a los vientos, eso tiene que ver, tiene un significado, hermano. Para entenderlo, busquemos en el libro de Jeremías. Busca en Jeremías capítulo 49, vamos a leer del versículo 36 al 37.
Si tú lees ahí, vamos a leer juntos. Así dice: sobre Elam traeré los 4 vientos de los 4 extremos del cielo, y lo dispersaré en todas las direcciones. No habrá nación a donde no vayan los desplazados de Elam. Haré que Elam se aterrorice delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal y el furor de mi enojo, dice Jehová. Enviaré tras ellos la espada hasta que los acabe. Aquí, hermano, estamos viendo aquí que esta profecía, al referirse a los vientos, representan guerras, luchas y problemas. ¿Estamos claros? Se refiere a guerras, luchas y problemas. Y si buscamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 15, Apocalipsis 17, 15, ahí nos vamos a referir a qué, a esas aguas, ¿no? También así dice: también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Aquí se muestra claramente, hermano, que los mares o aguas representan personas y naciones. Es vital, hermano, que tú comprendas esto de los vientos, de los 4 vientos. Son principados, son ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra. Son principados, hermano. Y cuando se habla de aguas, mares, en multitud, son naciones. Aquí mostramos las figuras, hermano, que tú puedes ver a continuación, y ves estas 4 bestias que fueron descritas por el profeta Daniel. El libro de Daniel, él describe a esta bestia, una como un león con alas, que es la primera bestia. Una segunda bestia que es un oso, con una costilla en su boca. Una tercera bestia que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y una cuarta bestia, la cual Daniel no encuentra un nombre para describir la monstruosidad de esta bestia. O sea, no encuentra un nombre de un animal para describirlo. Y esto es lo que estamos viendo, hermano. De esta forma se describe la sucesión de los diferentes imperios que se desarrollarían a través de los tiempos. Estamos viendo que aquí el imperio de Babilonia representa al león, el medo-persa al oso feroz, el imperio griego a un leopardo con 4 cabezas, y la bestia que no tiene nombre, que no puede describir con un nombre Daniel. Pues mucha profecía que recibió Daniel, él nunca la llegó a entender también, no la comprendía, pero él exigió en muchos momentos, quería saber y conocer cuál era el significado de cada profecía. Así se le denomina a Babilonia como un león, al imperio medo-persa, que es Irán, como un oso. Recuerda que el medo-persa representa a Irán. Anótalo ahí, que se representa como un oso. Anótalo ahí. Esto es Persia, que luego se llamó Irán en 1935. ¿Vas anotando? Luego vemos otra bestia representada por un leopardo, que es Alejandro Magno, que representa el imperio griego. Pero la cuarta bestia no se le da nombre, pero se describe como una bestia cruel, sanguinaria, con dientes de hierro, que pisotea y destruye todas las cosas. A esta bestia Daniel no le encuentra un nombre, pero debemos recordar que en el capítulo 2 de Daniel, el verso 32, donde se describe la estatua de Nabucodonosor, es la que va de acuerdo a la primera bestia y así los demás imperios, y donde la cabeza de oro se corresponde ¿con quién? Con Babilonia, que es Irak actualmente. Los pechos, que son de plata de esta estatua, representan al imperio medo-persa. ¿Y quién es ese imperio? Irak. Recuerda, ¿no? Los pechos son de Irán y la cabeza es Irak. Así vamos, Irak, Irán. El vientre representado por el metal. ¿Qué metal? El bronce. Ese representa el imperio griego.
y es el imperio que levantó en pocos años y a una gran velocidad Alejandro Magno. A continuación de este imperio vendría las piernas, que son de hierro, en la estatua de Nabucodonosor. Esta estatua de hierro representa a Roma. De esta manera sabemos, hermanos, que esta cuarta bestia tiene su relación con Roma, que por cierto fue dividido en dos partes, una parte de Oriente y otra parte de Europa, lo que conocemos como Roma y Constantinopla, donde queda actualmente Estambul. Posteriormente, más a lo inferior de esta estatua están los pies, donde son de hierro mezclado con barro, hermano. Ahí están los 10 dedos del pie. Estos dedos representan, ¿qué, hermano? Esas 10 naciones que estarán gobernando en el momento que se corte una piedra que va a descender del cielo, o cortada por mano de hombre, y derribará las estatuas, hermano. Esta gigante estatua será derribada, destruida, y comenzará el gobierno de nuestro Señor Jesús por la eternidad. Existe entonces aquí una similitud de lo descrito en el capítulo 2, que se refiere a los metales, a la estatua de Nabucodonosor, descrita en forma descendente: oro, plata, bronce, hierro con barro mezclado, barro cocido mezclado con hierro, en su parte final, donde será derribado. Entonces venga el gobierno de nuestro Señor Jesús por la eternidad. Entonces vemos la similitud de esta estatua que habla Daniel capítulo 2 con las 4 bestias que habla en el capítulo 7 de Daniel. Entonces el anticristo saldrá de una de las divisiones del imperio griego. Anótalo ahí. Busquemos ahora en el capítulo 7 de Daniel, versículo 4. Podemos leerlo así. Dice: la primera era como un león. Esta es la primera bestia. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en hiesta. Esto quiere decir que se enderezó, como lo hacen los hombres, sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Vemos cuál es esta bestia, ¿verdad? Que se describe como un león. Esta es la primera bestia, hermano. Podemos buscar el libro de Jeremías para ver a qué se refiere a este imperio del león. En Jeremías capítulo 50, del versículo 43 al 44, vamos a escuchar así, vamos a leerlo. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Bueno, hermano, si buscamos ahora en el libro de Daniel capítulo 2, del 37 al 38, leamos así: el rey de la bestia es un símbolo adecuado para esa nación orgullosa y poderosa. Ese animal representa el poderoso reino de Babilonia, el león. Es sin duda un paralelo de la cabeza de oro, hermano. Entonces vamos a ver la concordancia que existe en la estatua de Nabucodonosor, que es la cabeza Babilonia, con la primera bestia, que habla en el capítulo 7, la cabeza de oro de Babilonia con el león. Así lo estamos viendo, hermano. Daniel 2, capítulo 2, del 37 al 38. El rey Nabucodonosor se levantó contra Dios y se puso a luchar contra todo lo que venía de Dios. Y aquí tú puedes aprender, hermano, que todo aquel que lucha contra Dios se corre el gran riesgo, hermano, que pierda la razón. Pues así le pasó a Nabucodonosor. Se volvió loco, se convirtió en una bestia y habitó entre las bestias y comía como las bestias en el monte, hermano. Y de esto le ha pasado a muchos aquellos que se constituyen decir ateos y terminan en el psiquiátrico, hermano. Aquí vemos la cabeza de Nabucodonosor, que representa el oro,
y se relaciona con la bestia del capítulo 7 que habla del león. Aquí vemos cómo los gobiernos se van desmejorando en cuanto al valor de los metales. Vamos comenzando por la cabeza, que es de oro, luego descendemos a plata, que es un reino más inferior al de oro, y representando aquí al imperio medo-persa, que si nos vamos entonces al capítulo 7 se representaría como la segunda bestia, que es el oso. Forma descendente seguimos y vemos al bronce, que sería el tercer reino, que en el capítulo 7 de Daniel se correspondería a la tercera bestia o al leopardo con 4 cabezas. Posteriormente desciende a hierro, que representaría el reino de Roma. Y así, hermanos, estamos viendo que cuando llega a los pies, el hierro se ve con el barro, se mezcla con barro cocido, y esas son uniones y desuniones que se dan entre las naciones porque no se llega a ningún acuerdo. Es importante que tú sepas los acontecimientos actuales, hermanos, de lo que está ocurriendo en el mundo, donde estos países, ahorita mismo allá en Medio Oriente, se pelean, sobre todo países así como Rusia, donde manejan el control del 70% del gas, o se agarran a guerra, hermano, por el control del petróleo, ese oro negro que le llaman. Entonces el que tenga el control de eso, entonces maneja el control de todo Medio Oriente y Europa, hermano. Es vital e importante que tú conozcas que ellos no llegan a uniones entre ellos mismos, son desuniones que se hacen entre varios países, pero no se ha constituido todavía esos 10 dedos, que son hierro mezclado con barro. O sea, que no se llegan a hacer una buena aliación, no se unen, no se completan, por decirlo así, hermano. Vemos así que posteriormente a este pie va a venir esta roca, que es el mismo del Señor Jesucristo, que va a destruir y derrumbar a esta bestia. El último gobierno que está por darse. El último gobierno que va a encontrar Jesús va a ser este de los dedos. Son 10 naciones que por el momento no se han dado y representan 10 naciones que salieron de Roma, esas divisiones, como vamos a ver más adelante. Hemos dicho que es importante que conozcamos la relación, hermano, que existe sobre la revelación que recibió a través de esta profecía el rey Nabucodonosor y la estatua esta que describe todos los imperios de la humanidad. Es importante que escudriñemos y conozcamos bien, porque esto constituye la base para la profecía que vienen en los tiempos finales, hermano. Es de vital importancia. Después vamos a ver que de toda esta hegemonía que desarrolló el imperio romano, uno de los imperios que nunca fue derrotado, pues ella fue disgregada y diseminada en 10 partes. Todavía no han surgido esas 10 naciones, hermano, que representan los dedos de esta estatua. Serían 10 naciones que estarían gobernando cuando descienda esa roca y derribe la estatua. Sabemos que ese poder no recaería solamente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Inglaterra, España. Antes de la venida de Cristo existirán 10 naciones que nacen de las 2 piernas del Imperio Romano. 5 naciones de Europa y 5 naciones de Oriente, del Medio Oriente. Fue así como se dividió el Imperio Romano en Europa y en Medio Oriente, hermano. Estamos viendo que estas cosas se han cumplido y se están cumpliendo con exactitud, hermano. Y todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Mientras no se dé el anuncio público, ponga atención, mientras que no se haga un anuncio público por todas las redes sociales, los periódicos, los medios de comunicación, de que se dio la unión de 5 naciones de Europa con 5 naciones de Medio Oriente, entonces nadie puede especular quién será el anticristo. Muchos se hablaba que sí, que el anticristo era Hitler, que si el anticristo era el expresidente Obama, que si el presidente, que si el rey de España, hermano, no se puede especular mientras que no existan las 10 naciones estas, hermano, que representan los 10 dedos de hierro mezclado con barro cocido, hermano. Hay muchas nominaciones de quién será el anticristo, hermano.
En lo personal, yo ni quiero saberlo, hermano, porque yo me quiero ir en el rapto, yo no me quiero quedar, ni quiero conocerlo, ni me interesa, hermano. Yo no sé qué tú piensas de esto, hermano, pero es importante irnos en el primer viaje, que es el viaje más seguro. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice: ojalá no hubieras nacido que haberte quedado en la tribulación, la gran tribulación, hermano. Mejor no quedarse, hermano. Mejor ir a lo seguro. Y Él está con su mano extendida para que nosotros entremos, hermano, y nos vayamos con Él. Leamos aquí en Daniel, capítulo 7, versículo 5. Y aquí vemos que aparece un oso, hermano, con 3 costillas en su boca, entre los dientes. Dice así la palabra de Dios: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí estamos viendo la característica de esta bestia, esta segunda bestia, denominada así como semejante a un oso. Representa sin duda alguna aquí al imperio medo-persa. Son 2 imperios fusionados, donde sin duda alguna uno era más fuerte que el otro, siendo así los persas más predominantes y más aventajados que los medos. Vemos otra característica, que se alzaba de un costado más que del otro. Por eso se refiere la supremacía más de los persas sobre los medos. Y tenía en su boca 3 costillas, y que vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿no? Esto de las 3 costillas. Todo tiene un significado, hermano, y un cumplimiento profético. La segunda bestia es el imperio medo-persa, que cuando buscamos en el capítulo 2 de Daniel vamos a verla representada en la estatua como el metal, la plata. Y sabemos que Babilonia era una ciudad con murallas triples, hermano. Era impenetrable, una fortaleza inexpugnable. Pero ¿cómo ocurrió eso, que el imperio medo-persa se apodera de Babilonia y derrota a Babilonia? Bueno, tenemos que buscar en la historia que el río Éufrates formaba una barrera natural frente a las murallas de Babilonia. ¿Quién hubiera pensado que esa barrera se iba a romper, hermano? Sin embargo, es notable que esta barrera fue derrumbada por el imperio medo-persa. Y así dice la historia: los ejércitos unidos de los medos y de los persas entraron a las murallas y desviaron el agua del río Éufrates. El río Éufrates, que circundaba y funcionaba como una muralla para Babilonia, al igual que el río Támesis que rodea a Londres, ¿no, hermano? El ejército pudo desviar el agua construyendo canales río arriba, imagínense. De esta manera, el canal desvió la corriente del río para que el nivel del agua que atravesaba la ciudad disminuyera. Este nivel se reduce y los soldados pudieron deslizarse por debajo de las compuertas de agua hacia la ciudad, mientras los habitantes se divertían. Fue el último momento de Babilonia, entonces, hermano, el más grande imperio, y el medo-persa se convirtió en una potencia emergente en el mundo. Otra de las características que habla aquí es que se alzaba más de un costado que del otro. Este imperio medo-persa es un imperio resultante de la unión de estos 2 imperios, de los medos y los persas. Sin embargo, los persas siempre fueron superiores a los medos en todos los ámbitos, ya fuera político, económico, cultural. Su superioridad se describe como el oso alzándose de un costado más que del otro. Otra característica: tenía en su boca 3 costillas. Los medo-persas conquistaron 3 reinos, hermanos, para que sepan. Los medo-persas conquistaron a Lidia, que queda en el norte, a Egipto en el sur y Babilonia en el oeste. Esas son las 3 costillas que habla aquí, hermano. Y se cumplió así realmente a perfección la profecía que se describe en Daniel capítulo 7 y que está relacionado a Daniel capítulo 2. Leamos en el versículo 6 ahora. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas
y le fue dado dominio. Aquí vemos un leopardo, hermano, que tiene 4 cabezas y con sus alas a las espaldas. Esto se refiere aquí como la tercera bestia, hermano, que es representada por Grecia, hermano, el imperio griego. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas retrata el surgimiento de Grecia, hermano, el siguiente reino mundial. Las 4 alas representan la velocidad con que Alejandro Magno conquistó al mundo, y las 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones del reino después de la muerte de Alejandro Magno. Pues Alejandro Magno, se sabe, hermano, que él comienza a conquistar muchas naciones de temprana edad, hermano, y en poco tiempo y a una gran velocidad comparada a la de un leopardo. Entonces, por eso este es el gobierno griego, que en la estatua de Nabucodonosor es representada por ¿qué? Por el bronce, y tiene 4 cabezas que se describen aquí en capítulo 7 de Daniel. Tiene 4 cabezas y no es más que la división de los poderes que van a recaer sobre los 4 generales de Alejandro Magno. Vamos a ver que esta tercera bestia, el leopardo, es paralela entonces al vientre de la estatua que es de bronce. Alejandro Magno conquista en poco tiempo, desde sus 21, y muere drogado a sus 33 años. Y él conquistó Europa, norte de África y casi el Medio Oriente entero. Esas 4 cabezas son los 4 generales que se reparten el imperio de Alejandro Magno. Esos generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se queda con Grecia y Macedonia. Lisímaco se queda con Turquía. Seleuco con Siria y Babilonia. Y Ptolomeo con Egipto. Estamos viendo, ahí están representadas las 4 cabezas del leopardo. Y es como se disgregó entonces el poder del imperio griego hacia estos 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Busquemos y vamos a ver así en la historia, hermanos. Y esto es real, y esto ha ocurrido a perfección como lo describe la palabra de Dios. Y si buscamos en el libro de Daniel, busquemos Daniel capítulo 8, del 9 al 11. Leamos ahí. Daniel 8, del 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Pongamos atención aquí, hermano, porque esto se va a poner bueno ahorita mismo. Cuando leemos aquí, dice, en Daniel 8, del 9 al 11, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Todavía no hemos llegado a la cuarta bestia, la verdad. Pero vamos a adelantarnos un poquitito. Aquí dice un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto lo estoy citando aquí, hermano, en la Biblia, en Daniel 8, del 9 al 11, para que tengan una idea de dónde va a salir, de dónde sale esa bestia que es el anticristo. Porque me supongo, hermano, sabemos que ese cuerno pequeño se describe como el anticristo, hermano. Pero ¿dónde va a salir? Mira, seguimos leyendo ahí en Daniel 8, del 9 al 11. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de la estrella echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Recuerdan la abominación desoladora que habla Daniel y que habla Mateo 24:15? Que no es más que el anticristo, ¿verdad? Ahí dice, y porque fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es importante que tenga tu Biblia a mano para que tú vayas comprendiendo esto y vayas leyendo, hermano. Es vital que lo vayas comprendiendo y leyendo, hermano, a la vez. Aquí se describe sin duda alguna al anticristo, hermano, que saldrá del norte, donde queda Siria, hermano. Pues no se mencionó el norte. Aquí en ningún momento se menciona el norte. Léelo de nuevo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. No se menciona jamás el norte, y es donde queda Siria. Este cuerno pequeño es el anticristo. Asiria, como era en el tiempo antiguo, que es Siria ahorita mismo, después de la época de los 40 se pasó a llamar Asiria.
Bueno, de ahí saldrá entonces el anticristo, hermano. Y la Biblia lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Leemos ahí en Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estamos viendo entonces ya esos 10 cuernos que van a tener una relación muy importante con las otras 10 naciones que hablan la estatua de Daniel, ¿verdad, hermano? Que son los pies, son 10 dedos. La cuarta bestia, sin duda alguna, es la Roma pagana, hermano. Daniel no encontró en el reino animal una bestia tan fiera, tan cruel, como representaba el Imperio Romano. Por eso la llamó simplemente la bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que tenía dientes de hierro, el mismo metal de las piernas de la imagen de Daniel. Recuerda que el Imperio Romano fue dividido en dos partes, en Roma y Constantinopla, ¿verdad? Son dos piernas representadas por el hierro. Asimismo, esta cuarta bestia tiene dientes de hierro. Entonces estamos viendo la relación con este imperio, hermano. Que a la continuación de estas piernas siguen los pies y son el hierro mezclado con barro cocido. La bestia terrible y espantosa que se encuadra debidamente en la representación del cuarto reino es la ropa pagana. Los dientes de hierro son las piernas de hierro, hermano, de la imagen que habla aquí en Daniel capítulo 2 versículo 40. Esta cuarta bestia se corresponde al imperio representado por el hierro. Las piernas de la estatua de Nabucodonosor son de hierro. Este es el imperio romano, ubicado y fue en una parte en Roma, en Europa, en Roma, y la otra en Medio Oriente, lo que es Estambul, conocido anteriormente como Constantinopla. ¿Estamos notando, hermano? La sucesión de este imperio se continúa hacia los pies. Y esta es la estatua hecha de hierro, entonces mezclada con barro cocido, hermano. ¿Estamos anotando? Y soy repetitivo a veces porque creo que es necesario que lo repitas varias veces para que lo vayas asimilando y no pierdas el hilo. En los pies vamos a tener 10 dedos que representan esas 10 naciones que serán las que estarán al mando al momento que Cristo descienda, que es esa roca que va a caer sobre los pies y va a derrumbar esa estatua de Nabucodonosor, o sea, de todo el gobierno del mundo. Y tome posesión, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el gobierno eterno. Actualmente, y lo mencioné anteriormente, que existe una supremacía, una pugna por el poder, tanto en Europa y Medio Oriente, donde se maneja por parte de Rusia el 70% del manejo del gas. Si ellos cierran el gas, se queda Europa sin gas. Y por otro lado, se pelean el oro negro, el petróleo, que es el que controle eso, hermano, controla Medio Oriente. Entonces, estamos viendo que esos países no llegan a ningún acuerdo todavía, porque todavía no se ha dado esas 10 naciones, que son esas 10 naciones, esos 10 pies, hermano. Son 5 naciones de Europa y 5 naciones de Medio Oriente. ¿Estamos? Entonces, ese es un detalle muy importante que tenemos que estar viendo, hermano, para hablar de la llegada del anticristo y de dónde saldrá. Ya vimos que va a salir. ¿De dónde, hermano? Del imperio. ¿Qué imperio va a salir este anticristo, hermano? Ya lo dijimos. Así que anótalo ahí. Y ya lo describimos con la Biblia también, que saldría de Siria. Aquí te represento en esta imagen a una bestia que posee 10 cuernos, hermano. Y vamos a ver que la escritura define que en el momento de que sale un cuerno pequeño con ojo de hombre, se derrumban 3. Aquí podemos ver esos 10 cuernos, esos 10 dedos, hermano, que se correlacionan.
los 10 cuernos con los 10 dedos. Y sabemos que el Imperio Romano no fue derrumbado, derrocado, sino fue dividido. Ahí vimos que se dividen así en 10 pedazos, hermanos, de los cuales 3 fueron derribados al momento de que salió el anticristo, hermano. Y podemos ver la relación histórica, hermano, de estos pueblos. Así mismo este imperio romano es dividido en los anglosajones, que representa a Inglaterra, a los francos, que representa a Francia, a los germanos, o sea, los alemanes, representa a Alemania, los lombardos, que representa a Italia, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los burundios, Suiza. Entonces hay 3 que son derrumbados y desaparecieron, hermano, al momento que sale el anticristo. Ese es el cuerno pequeño. Y en forma histórica, entonces se correlaciona. Tenemos que saber que las profecías de Dios a veces tienen doble cumplimiento, tanto en el pasado como en el presente. Y vemos aquí que los ostrogodos, los érulos y los vándalos, ellos fueron destruidos. Pero estamos viendo aquí que el imperio romano fue dividido en 10 pedazos. Y se correlacionan con estos 10 dedos también del pie de la estatua de Nabucodonosor. Esta bestia tiene 10 cuernos y sale un cuerno pequeño que al salir derriba 3 cuernos. Este tiene ojos. Estos ojos se refieren a la capacidad que tendrá de controlar a la humanidad esta bestia, hermano, que será el anticristo. Pues actualmente estamos viendo que todo va encaminado al control, hacia el nuevo orden mundial, hermano. Todo está caminado para allá. Con la tecnología 5G y todas estas cosas, hermano, para el reconocimiento facial, todo esto va encaminado porque son las herramientas que utilizará el anticristo para el control de la humanidad y así doblegarla y someterla bajo su nuevo orden mundial, o sea, bajo su propia religión, bajo sus propias reglas, donde Él es Dios, donde Él es la religión, donde Él tiene el poder adquisitivo y económico, donde Él hace desaparecer la pobreza, el hambre, donde en realidad todo va encaminado a un tipo de gobierno socialista o comunista, donde no vas a ser dueño de nada, tú no vas a ser dueño de nada, pues Él te lo va a suplir, pero siempre y cuando te ponga la marca de Él. Una marca que Él busca imitar a Dios, pues los sellados, nosotros los que estamos sellados, los que aceptamos a Jesucristo y lo seguimos en espíritu y en verdad, estamos sellados por el Espíritu de Dios. Él buscará también crear una marca similar, que es invisible al ojo humano y que está en tu frente o en tu mano derecha. Y aquel, como dice en Apocalipsis 13, aquel que no tenga esa marca no podrá ni comprar ni vender, y así que grande y pequeño le adorase. Así que lo dice Apocalipsis. De esta manera, Él va a mantener en una vigilancia estricta a todo aquello que se lo ponen a los designios de su gobierno, así como se ha llevado adelante este proyecto de las antenas de 5G. En todo el mundo se ha dado esto, hermano. El reconocimiento facial es lo que ellos buscaban. Con esa tecnología te van a detectar rapidísimo donde tú estés. Hemos visto que esta bestia tiene dientes de hierro y son equivalentes a las piernas de hierro de esta imagen de que habla Daniel capítulo 2 versículo 40 en la estatua de Nabucodonosor, esto es imperio romano. Los 10 cuernos de esta cuarta bestia retrata el quebrantamiento del poder de Roma, el poder de Roma papal, en las divisiones de Europa occidental, que finalmente fueron establecidas en el año 476 a.C. Leemos en Daniel capítulo 7 versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Pongan atención. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Estás viendo aquí, hermano? Ese cuernito pequeño que hablaba grandes cosas con su boca, con ojos. ¿Ah? Esos 10 cuernos que son esas 10 naciones donde se distribuye el poder de Roma, 3 de ellos cayeron al subir el cuerno pequeño. ¿De quién se habla aquí? No es más que del anticristo, hermano. Definitivamente él viene en forma de hombre, con ojos de hombre. Sabemos que él ya está en el mundo.
Solo que no entra en escena. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia está aquí, en la tierra. Un momento, al llegar el momento del rapto, el arrebatamiento de la iglesia, sea quitada la iglesia del medio de la tierra, Él entrará en escena, hermano. Él entrará en escena y comenzará a dar, en medio de toda la confusión que va a estar la humanidad, porque recordemos, hermano, que se dará un gran terremoto. Puede ser acompañado de huracanes, tsunamis, una explosión nuclear. Puede ser la activación de un inicio de una guerra, y en medio de toda esa confusión, el anticristo, la iglesia va a ser tomada. Y en ese momento entrará a escena y Él traerá la paz y la tranquilidad a la humanidad, porque ya todo esto del coronavirus y la pandemia ha sido un ensayo de lo que es el antesala a la tribulación y a la gran tribulación. Estamos viendo los principios de dolores y estamos viendo que es difícil, hermano, lo que está ocurriendo, porque tanto cristianos y no cristianos hemos sido afectados. Hay muchas bajas, ya sean gente que no conocen la palabra de Dios y los que conocen la palabra de Dios. Hay muchas bajas. Se han ido muchos. Pero todo esto va encauzado a este gobierno que va a desempeñar este Señor, el anticristo, que ya está en la humanidad y que está a punto de revelarse al mundo. Él entrará a escena a traer entonces, en medio de toda esta confusión de la guerra, de la tempestad, de los huracanes, de los terremotos, de los tsunamis, de las pandemias, Él entrará a dar solución a todos los problemas. Él traerá una falsa paz. En los primeros 3 años y medio se vivirá una falsa paz, y Él va a confirmar los pactos con las naciones. Y actualmente se han dado los pactos frente a nuestros propios ojos, hermano. Todos esos pactos que se están dando de Israel con las naciones árabes, así como los últimos Emiratos, los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán. Entonces, hermano, estamos viendo que esos pactos serán confirmados por el anticristo en la fase inicial. Recuerda, la fase inicial de la tribulación. Recordemos que los 7 años esos que habla Daniel capítulo 9 son 7 años que corresponden a la última semana que está pendiente, hermano, porque ya se han cumplido 69 semanas a la perfección y milimétricamente. Solamente falta una semana. Esa semana equivale a los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación. En la primera fase se vivirá una falsa paz. En ese momento se le da la orden, hermano, para que reconstruyan el tercer templo, los israelitas. Que ellos dicen, en 90 días lo levantamos. Ellos tienen todo preparado ya para hacer los sacrificios, la vaca dorada, todos los instrumentos que se usan en el templo. Ellos están preparados para esto. El anticristo va a permitir que se haga eso, porque sabemos que ahorita mismo donde está el área que va a ser utilizada para el tercer templo es ocupado por la mezquita de Omar, en el Domo de la Roca. Ahí está ese lugar que sería ahorita mismo entrar así y acogerlo a la fuerza un motivo de una guerra. Pero el anticristo va a dar el go para que se inicie la construcción de este tercer templo y comience entonces a darse el sacrificio en el templo dedicado a Dios, que luego a la mitad de la semana 70 va a ser usurpado, porque los mismos judíos se encargarán de herir de muerte al anticristo, y este resucitará en 3 días, hermano, igual como lo hizo Jesús. Pero en ese momento entonces Él mostrará su garra y va a ser poseído por la misma bestia. Va a ser el anticristo puro, no mezclado con el hombre, el mismo anticristo puro, y Él se va a encargar de perseguir a todos los israelitas que queden. Ellos serán llevados al desierto, donde serán protegidos por Dios. Es importante que tú conozcas todas estas cosas, hermano, que ocurrirán, porque te advierten de que tú no debes quedarte, hermano, porque eso van a ser tiempos bien horribles, y mejor no haber nacido que quedarte en la tribulación. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, no, mejor irte en el rapto de la iglesia, hermano. ¿Por qué bregar con quedarte en el rapto? Entonces, esta bestia, hermano,
hablará en la primera fase, esos 3 años y medio iniciales de la semana 70, maravillas. Él va a traer la solución al hambre, a la pobreza. Ya no tendrás que pagar nada, porque Él será tu dueño. Y tú tendrás que llevar su marca si te quedas. Recordemos que hay salvos también en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Están los 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel. Están los 2 testigos también que llevarán la palabra y el evangelio durante esta semana 70. Pero ellos serán asesinados y su cuerpo expuesto por 3 días y medio en la plaza de Jerusalén. Y serán llamados por el Señor y serán levantados hacia el área, hacia las nubes, a la cara, a la vista de toda la humanidad. Entonces, los otros que no se resistan a marcarse con la marca de la bestia, tendrán que dar su vida. Serán decapitados, obligados a que renuncien a la fe a Cristo. Pero van a ser tiempos difíciles. Para poder ganar la vida tendrás que perderla, dice la palabra de Dios. De esta manera, el control de la economía mundial total va a ser por parte del anticristo. Ese poder se lo darán estas 10 naciones, hermanos, que se unirán representando esos 10 dedos del pie, que son hechos de hierro mezclado con barro cocido. Recuerden eso, hermano. Seguimos leyendo en Daniel. Vamos al capítulo 7, versículos 17 al 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán al reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya aquí se describe la similitud con lo que Daniel describe en el capítulo 2, cuando esa roca destrozará y cuando descienda del cielo y destruya esta estatua de Nabucodonosor, los pies. Ese gobierno son las 10 naciones de hierro mezclados con barro cocido. Y vemos que Daniel quería saber, hermano, acerca de esta 4ª bestia. Y así lo hace, si seguimos leyendo ahí en el versículo 19 al 20 de Daniel 7. Seguimos leyendo ahí mismito. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Todas estas preguntas se las hace Daniel, hermano. Sin duda alguna, Daniel le llama la atención la característica de esta 4ª bestia, que en medio de los 10 cuernos sale este cuerno pequeño. Es impresionante, 600 años antes que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, hermano. Zacarías habla de los 4 vientos o principados. Si buscan en Zacarías 6, el capítulo 6, versículo 1 y el versículo 5, así dice la palabra de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Mira el versículo 5, estamos en Zacarías 6, versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Mira, hermano, que ya aquí Zacarías estaba describiendo los vientos. Ya escribimos los vientos como principados, esos ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, hermano. Luego Zacarías se adelanta y habla de los caballos de Apocalipsis, hermano, que forman parte de los 7 sellos que habla en Apocalipsis, hermano. Impresionante, pero aquí Zacarías lo advierte ya, hermano, antes, mucho antes, 600 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Es impresionante la profecía en la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple todo. Leemos ahí mismo, seguimos en el versículo 21 ahora. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos. Y los vencía hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quién es ese quien hace guerra contra los santos? Es el mismo anticristo, hermano. Recordemos que en la gran tribulación los 144,000 sellados son asesinados por el anticristo, y también aquellos que no se han marcado
con el sello de la bestia del anticristo. Recordemos que ellos son vistos por Juan en el cielo, con arpas, cantando un himno que solo ellos conocían y podían entender. Tenemos que leer para eso, lea ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es en Apocalipsis 14, versículo 1. El Apocalipsis también nos habla de los vientos, de los 4 vientos. En Apocalipsis 7 dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Estamos viendo, hermanos, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esos 4 vientos son 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. Y también se habla de un ángel que salía del sol. Dijo así, aquí estamos leyendo en Daniel, versículo 23, seguimos ahí al 24. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mira que la palabra de Dios se está interpretando a sí misma y no es de interpretación privada. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 1:20. Vemos cómo se describe este cuarto reino de la bestia, la cual es diferente a todos los anteriores reinos, y se describe en forma clara lo que representan esos 10 cuernos, que son 10 reyes, donde ese cuerno pequeño es la bestia del anticristo. La misma Biblia te lo aclara para que no te confundas, hermano. A esos 3 reyes que derribará, se entiende, en las 10 naciones donde se diseminó el imperio romano, donde 3 serían derribados. Ahí están los astrogodos, los érulos y los vándalos. Simbolizado así, esta bestia, como por el hierro, devoraría y desmenuzaría todos los demás reinos. Solo un reino encaja a la perfección. ¿Cuál será ese imperio? El imperio romano, señalado como el reino de hierro, bien entrenado por su tenacidad y su organización. Ningún otro reino lo conquistaría, sino que este cuarto reino se dividiría en 10. Sorprendentemente, la historia confirma lo que la Biblia dice, hermano, y lo que la Biblia profetizó. Roma no fue conquistada por ningún imperio dominante, sino que se dividió en secciones. Debido a la migración de las tribus germánicas que continuaron desde el 375 al 476 después de Cristo, las zonas aledañas a Roma comenzaron a ser atacadas y finalmente Roma fue dividida en 10 reinos. En la historia universal no hay ningún imperio que haya sido dividido en 10, solamente el imperio romano. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Importante esta escritura aquí, hermano. La Biblia nos habla de la abominación desoladora en Daniel capítulo 12, versículo 11, y en Mateo 24:15. El anticristo se hará pasar por Dios y profanará el tercer templo, que ya los judíos advierten que lo pueden levantar, hermano. Y en 90 días, el anticristo, que saldrá de Medio Oriente, él irá en contra de todo lo que venga de Dios. Él tendrá el poder por tiempo y medio tiempo. Y esto lo hemos explicado, hermano, el significado de tiempo. Tiempo equivale a 1 año, tiempo equivale a 2 años, y medio tiempo a medio año. O sea, estamos hablando de 3 años y medio, o sea, 42 meses, o sea, 1260 días. Todo esto se dará en el periodo de la tribulación y gran tribulación, hermano. Ahí mismo seguimos en el versículo 26 al 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El control y el dominio se le quitará al enemigo. Su dominio será destruido y arruinado. Todo el dominio de lo que está debajo del cielo
será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es el gobierno eterno, hermano. Es el reino que comenzará con el gobierno milenial de Cristo, cuando descenderá del cielo la Jerusalén celestial. Hasta aquí hemos visto, hermanos, que la relación que existe entre capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7, donde se ve la simbología entre Daniel 2, que habla de los metales, y el Daniel 7, que habla de las 4 bestias, donde el oro se corresponde al león, y en cuanto a los reinos se refiere a Babilonia, donde la plata se relaciona a la bestia el oso y se representa al imperio medo-persa, donde el bronce se simboliza como el leopardo y es representado el imperio griego. El hierro, donde se corresponde a la 4ª bestia, que es el imperio romano, y el hierro con barro, que corresponde a los 10 cuernos y corresponde a los 10 reinos, hermanos. Se corresponde a esos 10 reinos, hermanos. Esos 10 reinos que estarán presentes en el momento de que Jesús descienda y derribe, que es esa roca que derribará esa estatua, esa secuencia de los gobiernos de los imperios, y va a ser el gobierno final. En resumen, hermano, para que anotes ahí en resumen, ¿qué representan estas bestias? Ya lo dije aquí, hermano. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Anota ahí Daniel 7 y 17. Las 4 bestias de Daniel del capítulo 7 representan lo mismo que las 4 metales de la estatua en el capítulo 2 de Daniel. Al igual que los metales, las bestias representan a los reyes y a los reinos. La cabeza de oro de la estatua de Daniel 2 y el león al lado de Daniel 7 representan ¿qué? A Babilonia. El oso de Daniel capítulo 7 corresponde al pecho y los brazos de plata de la estatua de Daniel. El imperio medo-persa. La tercera bestia de Daniel, estamos hablando aquí de la bestia que representa a este leopardo. Y la 4ª bestia, cuyo nombre no puede describir con palabras a un animal, Daniel, que son las piernas de hierro, que representan el imperio romano. ¿Qué representan entonces los 10 cuernos que la 4ª bestia tiene en la cabeza? Ahí lo busquen en Daniel 7:24. Dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, ahí la palabra de Dios te está dando la definición y la explicación, la interpretación. Los 10 cuernos de la 4ª bestia representan las 10 divisiones de Roma. Al igual que en Daniel 2, el 4º reino termina dividiéndose en los dedos de los pies. De esta manera, espero que hayas anotado todo esto y lo analices, hermano, y lo repases, porque a veces parece muy complicado, pero no. Lo importante es que estés claro que todo esto constituye una base para los eventos proféticos que vienen a continuación, que es la llegada de este nuevo orden mundial, el gobierno por parte del anticristo, donde no podemos hacer especulaciones de quién es el anticristo hasta que se dé la notificación pública de que se dé la unión de estas 10 naciones, 5 naciones que vienen de Medio Oriente y 5 de Europa. Así que, hermano, los tiempos están muy próximos a que se dé este evento, gran evento, y el gran evento que está esperando la iglesia, que es el rapto, el arrebatamiento, que muy pronto marcará entonces el inicio de la tribulación y la gran tribulación, el inicio de la semana 70, que habla Daniel capítulo 9. Si tú eres nuevo en este estudio, hermano, bueno, te aconsejo que te metas más y busques más de Dios, porque los tiempos son peligrosos. Estamos en los tiempos finales de la iglesia aquí en la tierra. Así que, hermano, es vital que si tú no has escuchado nunca esta palabra, bueno, y tú lo conoces y quieres reconciliarte con el Señor, es el momento para que te reconcilies y cierres tus ojos ahí en ese momento en donde estés y le pides al Señor que te perdone, que el Señor te
te abra el entendimiento y te permita que tú puedas entrar al reino. Pues Él abre las puertas, Él tiene las manos extendidas, pero esa puerta muy pronto será cerrada. Así que, hermano, ahí cerrado tus ojos, le puedes confesar con tu boca, como dice palabras en Romanos, que confesemos con nuestras bocas que Él es el Salvador. Confísalo y dilo en esta palabra: Señor, me arrepiento de mi pecado, Señor. Yo sé que tú eres grande en misericordia y que tu corazón es grande, Señor, y tú quieres que yo entre al reino. Así que te pido perdón, me curas con tu sangre, y yo quiero ser uno de aquellos que se han levantado en el momento del rapto. Señor, confieso con mi boca que tú eres mi Salvador personal y que de aquí en adelante te seguiré por siempre y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es de sencillo llegarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que asistas a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios no adulterada, la sana doctrina, donde se te enseñe la verdad, hermano. Y esa verdad te hará libre, y tú adviértela a los tuyos, a los demás, de que los tiempos son peligrosos y es importante que conozcamos los tiempos en los cuales vivimos. Hasta aquí este estudio, hermano, del día de hoy. Te invitamos para la próxima semana, si así el Señor lo permite, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, y si Cristo no ha venido. Dios te bendiga.